Vamos a tener ahora un momento para la palabra de Dios. Creo que es los regalos más grandes que Dios nos ha dado es la vida de su Hijo, que muriera en una cruz por nosotros, que enviara el Espíritu Santo y que dejara su palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes en un libro que pues no siempre es tan conocido, el libro de Habacuc, en el capítulo 2. Y hay un versículo allí incrustado como una joya, es como un diamante. Este versículo nos despierta a la fe, nos debe despertar a la fe. Este año en octubre se van a celebrar más de 500 años después de que surgiera lo que se conoce en la historia como la Reforma. Hace muchos años, antes de los 500 años, hay un periodo de 1000 años que se llama la era del oscurantismo, porque no había el acceso a la educación y las personas que podían tener educación solamente eran los monjes, los que vivían en lugares apartados. La educación no era considerada como importante. Y nos dice la historia que Lutero leyó este versículo, no lo leyó en Habacuc, lo leyó en Romanos. Y dice el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué hace? ¿Qué? Se enorgullece. Y el contraste es, mas el justo por la fe que vivirá. En el tiempo de Lutero, la salvación que estaba muy de moda en aquel momento se podía adquirir fácilmente a través de comprar un documento en la iglesia, un perdón que el Papa extendía y que decía que la persona que tuviera ese documento podía ser perdonado. Se le llamaban las indulgencias. Eso está en la historia. Eso ustedes lo pueden comprobar escribiendo nada más en el internet indulgencias y se van a dar cuenta cómo eso por muchos años le dio a las personas la esperanza de la salvación. Y indudablemente solamente la iglesia podía dar el perdón, los sacerdotes, y Lutero descubrió este versículo, esta parte del versículo que está en Romanos que dice, el justo por su fe vivirá. Y creo que este versículo es tan importante para nosotros hoy en día entenderlo porque cada día nosotros vivimos de acuerdo a nuestra fe. De acuerdo a lo que nosotros realmente creemos, así es como vivimos cada día. ¿Qué tal el martes? Por ahí de las 8:47. ¿Dónde los agarró? ¿Dónde les agarró ese temblor? ¿Saben cómo reacciona uno? De acuerdo a la fe que uno tiene. Si alguien se pone a correr en círculos ahí alrededor de su mesa, así es su fe. Si alguien se espanta y sale corriendo, pues así es su fe. O si alguien se puede quedar tranquilo donde está sentado y decir, Padre, estamos en tus manos, oramos misericordia por aquellos que no te conocen. Pero cada día, a cada instante, nosotros manifestamos la fe que tenemos. Por eso está escrito, vivimos por la fe que tenemos. Así que vamos entonces a estudiar hoy, porque en el versículo, si ustedes ven, hay un contraste entre dos personas. El versículo nos habla de dos personas, el que se enorgullece y el justo. Así que la
para entender el versículo, estudiar el versículo, vamos a empezar en el orden que dice con la persona que se enorgullece. De este versículo más adelante surgirá una doctrina que es la doctrina de la justificación. Cómo es que Dios declara a una persona perdonada, limpia y justa delante de Él. Entonces empecemos con la persona que dice que su alma no es recta. Ya eso nos da una idea. Y aquí dice, aquel cuya alma no es recta y se llena de orgullo. Les adelanto del justo. La idea del justo en el hebreo es una persona recta y derecha. Y aquí está hablando de una persona que su alma no es recta. Su ser interno no hay rectitud, no es derecho también. Esas son dos palabras que tienen que ver con el justo, que es recto y derecho. Y son dos palabras que están en nuestro lenguaje. Cuando conocemos a alguien decimos, es bien derecho, o decimos, es bien opuesto, el opuesto. Es bien chueco. Usamos en este mismo sentido, de acuerdo al hebreo, nosotros también usamos así la palabra. Muy recto, muy derecho o muy chueco. Es bien torcido. Bien. Entonces el hombre que se llena de orgullo es porque su alma, en su interior no hay rectitud. Y el orgullo es como un proceso de corrupción. A través del tiempo la gente va desarrollando una actitud hacia el orgullo. Pudiéramos decir que primero lo que está diciendo la Biblia es que el alma no es recta. La persona que tiende al orgullo es porque no hay rectitud en su corazón y no es derecha y es torcido. Y esa es también la definición de la iniquidad. La iniquidad es algo chueco, algo torcido, es algo que desvía, tuerce el camino. Hacer nuestra propia voluntad en algún momento va a torcer nuestro camino. ¿Cuántas personas inician algo aparentemente bueno, sin problema, pero en algún punto se empieza a torcer las cosas? En algún punto, en algún momento. Entonces, esta es la idea de la iniquidad, algo que empieza bien, pero que al final se tuerce. Y esta es el alma de una persona que no es recta delante de Dios. Y el orgullo es esa exaltación que tiene una persona de sí misma. El orgullo lo hace a uno creer que uno está por encima de otras personas, que uno es superior a otras personas. Y vamos a leer un versículo que nos puede ayudar para entender un poquito esto. Está en Romanos 12, en el versículo 3. San Pablo le recomienda a la iglesia, le da este principio que si todos lo aplicáramos, el mundo sería mejor. Romanos 12:3, primero nos habla de la transformación, la renovación de nuestra mente. Y lo que sigue inmediatamente, primero verso 1 dice que entreguemos nuestro cuerpo. El versículo 2 nos dice que renovemos nuestra mente. Y el versículo 3, en este orden de ideas, nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, a cada uno, le digo que no tenga un concepto más alto del que debe tener. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como algo que nos puede ayudar a pensar de nosotros, que es la cordura, como el sentido común.
El ser humano, como entendemos la Biblia, dice, fue formado del polvo de la tierra. Y cuando el hombre perece, ¿en qué se convierte? Vuelve al polvo. El Señor dice, volverás al polvo de donde fuiste tomado. El sentido común nos diría que nuestra vida es tan finita, tan pequeña, y Dios es eterno, que lo deberíamos honrar, que lo deberíamos respetar. Somos tan pequeños, tan frágiles, pero a veces nos creemos tanto, pensamos que somos algo tan valioso, tan único en el universo, que perdemos la cordura, perdemos la dimensión. Como dicen esas personas que se suben en un tabique y se marean. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que una persona orgullosa ya perdió la cordura, se siente superior a los demás y él cree que vale más que los demás. Una persona orgullosa piensa que su conocimiento, su experiencia, sus posesiones, su nombre, sus valores son superiores a los de todos los demás. Dios es tan bueno, mis amados hermanos, que a toda persona le ha dado dones y cualidades, a cada ser humano, porque está creado a la imagen de Dios. Así que cada persona tiene algo que se le hace fácil. Hay personas que son muy trabajadoras con sus manos, tienen habilidades con las manos. Otros, su mente es muy brillante. Otros, su memoria. Otras personas son muy buenos para las relaciones. Otros son muy compasivos. Cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y eso Dios se lo ha dado a todas las personas. Pues el orgulloso cree que él se lo ha ganado por sí mismo. Entonces él no le puede dar gracias a Dios porque es algo que nos va a decir, yo me lo gané con mi esfuerzo. Yo con el sudor de mi frente. A mí me ha costado. A mí así. Y yo acá. Entonces esa persona pues no puede dar gracias porque todo lo ha desarrollado ella, ¿verdad? ¿Cómo sería que Dios nos mandara, así como nos llega, bueno, ya está cambiando un poco esto, pero así como llega el recibo de la luz, el recibo del teléfono, el del cable, que nos llegue a la casa y que nos llegara ahí la cuentita del oxígeno consumido? El agua, decimos, no, si yo le pago agua al municipio, en realidad no pagamos el agua, hermanos. Pagamos el servicio que nos llegue a la casa. El agua es sumamente valiosa. Pagamos quizás por un garrafón 30 pesos, 38 pesos. Pero la verdad es que el agua, Dios, todo lo hizo Él. Así que al final sigue siendo de Él. No, pero yo pago mi pollo ahí en la pollería. Hay un salmo. Un día los podemos ver con más detallito que dice, mía es toda bestia, todo animal le pertenece al Señor. Pero ¿qué decimos nosotros? Hombre, a mí me gustan las costillitas, el taco de costilla, el de lengua, el de buche. Te estás comiendo el animal del Señor. No, pero yo lo pagué ahí en la carnicería. Te digo que nos comemos lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho. Nos tomamos el agua y nos respiramos el aire que Él ha creado y que Él limpia, porque nosotros lo contaminamos. Así que una persona que es orgullosa piensa que lo merece todo y que todos los demás le deben servir a Él. Esa actitud de superioridad le hace menospreciar a todo el mundo. Y saben que esas actitudes endurecen el corazón. Si algo que nosotros podemos dar testimonio es que antes de conocer a Dios, nuestro corazón estaba endurecido. Y hasta que venimos a Dios y Él cambió nuestro corazón, es que empezamos a tener un cambio dentro de nosotros. Pero el orgullo
endurece el corazón. Y el orgullo lleva a una persona a no reconocer ninguna autoridad en su vida, ni arriba ni aquí en la tierra. Así que muchas personas, aunque hablen de Dios, pero si son orgullosas, en realidad no tienen respeto ni de Dios, ni del orden que Dios ha establecido. Algo que hacen las personas orgullosas es que hablan de sí mismos, pero mejor les voy a dar un versículo. Siempre están hablando de sí mismos, insisten en afirmar lo que ellos son, lo que ellos creen, lo que ellos dicen, lo que ellos son, etc. Así que vamos para dar 2 versículos nada más. En Oseas, libro del profeta Oseas, están los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y el que sigue es Oseas. Capítulo 13. Y de esto hay mucha información en la Biblia, pero nada más damos un versículo. ¿Por qué la gente se olvida de Dios? Dirás que tiene mala memoria. No, no es por mala memoria. Dice Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron y repletos ¿qué? Ya cuando la pancita está llena. Saben que cuando uno tiene unos grandes problemas, unas grandes dificultades, como que la aflicción y el dolor nos suaviza un poco, nos doblega tantito a veces. Pero cuando estamos muy bien y cuando todo sobreabunda y tenemos tanto, es más fácil que el corazón se olvide de Dios. Como dice aquí Oseas, se saciaron y repletos. De eso es como cuando ya perdieron la cuenta de las tortillas o de los tacos. Solo el taquero es el que lleva bien la cuenta. Porque uno dice, no, pues es que no siento que hayan sido 18. No, dice el taquero, le contamos 18 y 3 refrescos. Cuando está repleto el ser humano, dice Oseas que el corazón se puede ensoberbecer, llenarse de orgullo. ¿Y saben cuál es el resultado del orgullo? Olvidarnos de Dios, del que nos da la vida, el que nos guarda del mal, el que nos mantiene todavía con vida. Así que Oseas nos da una idea de lo que hace el orgullo, la soberbia. Las personas se olvidan de Dios. Pueden recibir una sanidad, pueden recibir un milagro, pero al final las personas se olvidan de Dios, se olvidan de corresponderle a Dios como Él lo merece. Ahora sí, tantito para atrás está el libro de Daniel, y Daniel tiene un pasaje muy importante porque nos enseña cómo Dios trató con Nabucodonosor. 5:20. Pues él, en realidad, yo creo que sí tenía razones para creerse mucho, porque conquistó el mundo. Todo lo que había de cultura él lo absorbió. Su ejército fue muy famoso y fue despiadado. Y dice el capítulo 5, verso 20: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu, mire, aquí se llena de soberbia. Lo primero es, se llenó de soberbia. ¿Qué siguió? ¿Qué sigue después? ¿Qué? Que su espíritu se endureció. Primero vino el orgullo. ¿Y qué trae el orgullo al corazón? Dureza. Su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue cuando le cayó la locura. Quedó como un animal, literal, como un animalito.
no permitió contacto con nadie, no fue una persona que se pudiera quedar tranquila. Dice que las uñas le crecieron como garras, el cabello le creció. Fueron varios años que perdió la razón. Y es que si algo creo, y lo podemos ver en la Biblia, si algo Dios va a tratar duramente es el orgullo y la rebelión. Dios trata todo, pero especialmente el orgullo y la rebelión son abominaciones para el Señor. Proverbios 21:4, decimos nosotros, no, pastor, yo ya estoy vacunado contra eso. Ojalá hubiera una vacuna, ¿verdad?, que nos quitara el orgullo. Eso es algo que tiene que ser de nuestro corazón, rendirnos al Señor. Vamos a Proverbios 21:4. Libro de Proverbios 21:4. Dice, altivez de ojos. ¿Cómo manifiesta una persona su orgullo? Pues en la forma en que mira. Creo que hay una expresión, así se dice, ¿verdad?, que lo barrió con la vista. ¿Sí es correcta esa expresión? Cuando miran a alguien de arriba abajo, ¿verdad?, como que lo estuvieran escaneando. Pues la altivez del corazón se manifiesta en la forma en que nosotros miramos a otras personas. Dirá, no, pues yo soy muy humilde, pero en la forma en que mira. Y habla mucho la Biblia de la cerviz. La cerviz es la parte de la nuca, aquí atrás, ¿verdad? Y cuando una persona es orgullosa, normalmente tiende a levantar la cerviz. Y entonces mira como que de arriba, aunque sea chaparrita, pero mira así, ¿verdad?, porque levanta su cuello. Y dice, en algunas partes dice que Dios va a quebrantar la cerviz. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, de que no tienen respeto de nada, dice Proverbios, que son pecado. Y como estamos aquí mismo en Proverbios, aquí nos da el resultado del orgullo. Proverbios 16:18. Dios de alguna manera va a tratar con el orgullo. Por eso es que siempre Dios nos va a llamar a que busquemos la humildad, a que renunciemos a cualquier actitud de soberbia, de orgullo, de vanidad, porque tarde que temprano Dios va a tratar con eso. No lo podría tolerar porque Él es justo y abomina todas estas cosas. Entonces dice, antes del quebrantamiento, ¿qué hay? Soberbia. Y antes de la caída, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Él nos podría dar un testimonio, y de hecho lo dio, porque hay un pasaje escrito en Daniel capítulo 4 donde él cuenta cómo su corazón se llenó de soberbia y cómo Dios trató con él. Dice, hasta que levanté mis ojos al cielo a reconocer que había un Dios. El hijo pródigo, dice, hasta que volvió en sí, pudo reconocer que necesitaba ir a la casa de su padre. Entonces, antes del quebrantamiento, ¿qué va a haber? Soberbia. Si lo ponemos al revés, ¿qué va a traer la soberbia? Quebrantamiento. ¿Y cómo se manifiesta esto? En la forma en que miran las personas. Isaías 2:11, si ustedes gustan anotarlo también, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida. La altivez de los ojos del hombre. Isaías 2:11. O sea que la soberbia, la vanidad, el orgullo se manifiesta a través de la forma en que nosotros vemos a otras personas. Si las vemos menores que nosotros, más bajos, más despreciables, pues es porque el orgullo está reinando en el corazón. Y creo que ahí no está Cristo. Donde hay orgullo y altivez, no está Cristo. ¿O qué dicen ustedes? Ustedes dirán, no, pastor, ¿cómo cree?
Cristo lo tengo en mi corazón. Bueno, si Cristo reina en el corazón, no podemos tener una actitud de orgullo, de soberbia y de menosprecio hacia otras personas. Amén. Más bien, fíjense que esto, al hablar del orgullo, de la soberbia y de rebelión, ¿saben de quién estamos hablando? ¿Tienen idea de quién encarna todo esto? ¿Quién? El diablo. El diablo es el vivo ejemplo de esto, de orgullo, soberbia, vanidad, altanería. ¿Qué pasó con él? Pues se creyó mucho. Cuando Dios lo creó, hay un capítulo que habla de cómo lo hizo hermoso. Era perfecto. Pero ¿qué hizo él? Se creyó que él era digno y que él merecía. Así que empezó a llenar la mente de otros para jalárselos. Los empezó a invitar a una reunión, me imagino. Oye, ¿cómo ves? Platiquemos. Mira, fíjate que, pues mira, yo aquí pienso que Dios, pues todo lo quiere para Él, toda la gloria. Yo no sé cómo veas tu futuro, pero te ves cantándole a Él por la eternidad. Y algunos ángeles dijeron, pues ya me pusiste la duda. Tanto que dice el Apocalipsis que arrastró que una tercera parte. Y no crean ustedes que eran a los demonios de más bajo rango. Cuando Efesios 6:12 nos habla que tenemos una lucha contra ¿qué? Príncipes, principados, potestades, gobernadores. Eso eran estos seres en el reino de Dios. ¿Qué hizo el enemigo? ¿A poco se creen que los engañó y les dijo, me los quiero llevar en una rebelión, nos vamos a levantar contra Dios? Se los invitó primero a formar un grupo aparte. Pero Dios, ¿qué hizo? Permitió la rebelión. ¿Y después qué hizo? Los expulsó. Y hay un lago de fuego que Dios preparó. ¿Para quién dice la Biblia? Jesús dijo, para el diablo y sus ángeles, los que lo siguieron y todos aquellos que rechazan al Señor. Miren, cuando hablamos del orgullo, de la altivez, no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de una persona que encarna al diablo, una persona que se identifica más con Satanás que con Jesús. Porque nuestro rey, el rey de reyes, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro rey? Manso y humilde de corazón. Dice, aprended de mí, soy manso y humilde. Así que Jesús es nuestro modelo. ¿Cómo debemos ser? Como Él. ¿Y cómo es Él? Manso y humilde. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? Manso y humilde. Y este espíritu es el que está en el mundo. Es un espíritu de orgullo y de soberbia que infecta todo para arrastrar a las personas en contra de Dios, para salirse de la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar de la otra persona. ¿Se recuerdan lo que decía? Eran dos tipos de personas. Una es el que su alma no es recta y la otra es, dice, el justo. El justo representa todo lo contrario. Estamos hablando casi una descripción del enemigo, de la soberbia. Pero ahora hablamos del justo. El justo es la persona que trata de enderezar su vida, que hace un esfuerzo por ajustarse a la voluntad de Dios. Yo sé que al hablar del justo, siempre nos va a brincar una expresión que está en la Biblia, y si es correcto, es cierto, que dice, no hay justo ni aún uno. ¿Sí lo recuerdan? Está en el libro de Romanos. Ahorita les doy la cita. Creo que es Romanos 3:10. Sí, es Romanos 3:10. Dice que no hay justo ni uno solo. Entonces, ¿cómo es que Habacuc nos dice que el justo vivirá por la fe? Y Romanos 3:10 nos dice que no hay ni siquiera un justo. Bueno, esa parte siempre es bueno aclararla. Porque también nos dice de Job que era un hombre justo.
Zacarías era un hombre justo, el papá de Juan Bautista. En la Biblia vamos a encontrar muchas veces la palabra justo. 7 veces cae el justo. En los Salmos y Proverbios abunda la expresión del hombre justo. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir el hombre justo? Justo, como dice Pablo, no hay ni uno que merezca el cielo, que gane la salvación, que sea tan recto como que tenga entrada libre al cielo, que Dios le diga: pásale, hijito, te lo has ganado el cielo, tú no necesitas a Cristo. Así no hay nadie, no hay ni uno justo que merezca el cielo. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de los justos? Habla de las personas que quieren agradar a Dios, que tienen el deseo en su corazón de, cuando viene la palabra, ajustarse a la palabra. En ese sentido son justos, porque quieren ponerse derechos, quieren actuar con rectitud, por eso son justos. No que merezcan el cielo, pero que son derechos, que si les dan un cambio de más, inmediatamente lo devuelven, que si pasa algo, inmediatamente lo actúan con rectitud. En ese sentido, pues, habla de los justos, los que tienen un corazón que reconoce a Dios, y entonces pues ven su necesidad y se ajustan a Dios. Si algo dice la Biblia, pues quieren aplicarlo. En ese sentido es que la Biblia nos llama justos, porque tratan de ajustarse a la voluntad de Dios. Podemos decir que el justo es lo opuesto del orgulloso. Por ejemplo, las personas justas alaban a Dios, porque saben que es lo justo, darle gracias a Dios. ¿Sí o no? Si nos da tanto Dios, si nos bendice tanto, ¿qué es lo justo? Que le demos gracias, que le alabemos. ¿No dice la Escritura: 6 días qué? 6 días trabajarás? Imagínense que hasta por ley es un derecho que las personas descansen. ¿Y de dónde creen que viene ese derecho? ¿De dónde viene ese derecho? Justo de Éxodo 20, donde dice: puedes trabajar 6 días y uno vas a descansar. ¿Y qué es? ¿Me voy a quedar en la hamaca todo el día viendo la tele? ¿Voy a descansar? ¿Así es como descansa la gente? Eso no es descanso. Descansar nuestro espíritu, descansar nuestra alma con la palabra, con el Señor. Ese es realmente el descanso. Vengan a mí, dice el Señor, y hallarán ¿qué? Descanso para sus almas. Vengan a mí. Así que las personas que son justas reconocen a Dios, saben que todo viene del Padre, le pueden dar gracias y dependen de Él, confían en Él. Vamos a señalar dónde empieza la justicia aquí en la Biblia. ¿Cómo es que Dios puede llamar a una persona justa? Job dice: ¿cómo es que el hombre se puede justificar? Él deja la pregunta abierta. Pues vamos a encontrar la respuesta. Y esto nos llevaría al personaje donde empieza todo. Toda la vida cristiana, el cumplimiento de las profecías nos lleva a un hombre en el Antiguo Testamento, en quien empieza todo. Un hombre que no tenía hijo y que Dios le dio un hijo y que le prometió bendecirlo. Todo vuelve a Abraham. Antes de ir al Génesis, vamos a leer en Romanos 4. ¿Por qué nos llama en la Biblia hijos de Abraham? Los judíos se sentían, y claro, con toda razón, hijos de Abraham. Pero el Señor les aclaró que no todos eran hijos de Abraham, algunos eran hijos del diablo. Pero Romanos 4:16 nos dice, hablando de la fe, es por fe, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Miren cómo la fe está unida
a la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, refiriéndose al pueblo judío, sino también para la que es, ¿qué? De la fe de Abraham. Está hablando de una descendencia que viene por la ley y la otra que viene por la fe. Los de la ley es el pueblo judío. Nosotros somos la descendencia por la fe. Para la que es de la fe de Abraham, el cual es ¿qué? Padre de todos nosotros. En la Biblia, Abraham lo llama el Padre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque de él venimos. Y ahorita lo vamos a ver, cómo la fe de Abraham es la fe que nosotros debemos tener también. Así que Abraham viene a ser el padre de todos los que creen, de todos los creyentes. Si tú eres un creyente, en los términos de la Biblia, Abraham es tu ejemplo. Y vamos tantito atrás, unos versículos al 11. Cuando Abraham entró en un pacto con Dios, después hizo un acto de obediencia, recibió la circuncisión, dice el verso 11, como una señal, como una marca en su cuerpo, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Cuando Abraham creyó en Dios, todavía no se circuncidaba. Él creyó en Dios, hizo pacto con Dios y después Abraham pasó por la circuncisión. Y dice aquí una vez más, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión. Así que Abraham es padre de una descendencia que apegada a la ley, que está circuncidada, y padre de una descendencia de fe que no ha tenido la circuncisión. Hoy ya en muchos países se toma la circuncisión como una medida de sanidad, una medida de protección del bebé. Por un tiempo los médicos se burlaban de la circuncisión y decían que cómo era posible que eso fuera algo tan grotesco como herir a un bebé recién nacido. Hoy los médicos dicen, parece que eso de la circuncisión tiene mucho sentido y lo recomiendan en algunos casos, no todos, pero muchos sí lo recomiendan. Y dice que Abraham vino a ser padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen ¿qué? Las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham es un hombre de fe, le creyó a Dios y por eso en la Biblia él es el padre de todos los que creen, porque todo esto empezó con él. Ahora vamos a ir un momento al libro del Génesis, al capítulo 15, que es cuando Dios le da a Abraham una palabra. Dios ya le había hablado antes. Incluso al padre de Abraham, Dios le puso en su corazón salir de Ur, de una ciudad pagana, de una ciudad entregada a la idolatría, y ellos emigraron y se quedaron en un punto antes de ir a la tierra prometida. En el Génesis 15:1 se recuerdan que hay una bendición especial en el capítulo 12. Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serán benditos todos los que te bendigan. Bueno, ahora ya pasamos por estos capítulos, llegamos al 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, todavía no era Abraham, en una visión,
una forma especial que Dios se puede revelar algunas veces, como una visión. Y le dice el Señor: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que yo ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ya existía la ciudad de Damasco. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Cómo que mi galardón? ¿Cómo que mi premio y yo ni tengo hijo? Y luego dice el verso 4: vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Esto ocurrió, entendemos, adentro de la tienda. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo Dios que así será tu descendencia. Verso 6, este es el punto importante de todo el mensaje. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, porque dice: y creyó a Jehová. Le creyó a Dios. Le creyó que lo que le estaba diciendo era verdad, que lo que Dios le decía lo iba a cumplir. ¿Cuál fue la respuesta de su corazón? Aceptarlo, creerlo. ¿Había algo que él podía hacer? No, solamente aceptar la palabra, solamente creer lo que le estaban diciendo. Y dice: y le creyó a Jehová, y aquí aparece esta expresión de la Biblia: y le fue contado por justicia. En el momento que él creyó lo que Dios le decía, Dios lo consideró un hombre justo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo único que él hizo? Creer, aceptar lo que Dios decía. Nosotros tal vez estamos como muy quisquillosos en cuanto a creer. Puede ser que nos han dicho tantas cosas que ya no creemos. Si tuviéramos un amigo que siempre llega tarde y nos dice: oye, nos vemos en el café a las 5. ¿Y qué sabemos nosotros? Que esas 5 pueden ser que las 6, 6:30. Si una persona tiene realmente otro sentido de la puntualidad, si te dice a las 5, va a estar a las 5. Pero hay personas que el tiempo no, como que no es un elemento importante en su vida. Entonces no pueden decir una hora, pero realmente no están mentalizados para cumplir ese horario. Cuando nosotros dudamos de alguien, desconfiamos de alguien, pues no estamos creyendo. Lo único que hizo Abraham fue creer que lo que Dios le decía era cierto. Si ahora le decimos a una persona: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Y si esa persona cree en Jesús, será salva. Y sus pecados Dios se los va a perdonar. Y Dios lo va a declarar justo. ¿Solamente por qué? Por creer, por aceptar lo que Dios dice. Eso fue lo que hizo Abraham, versículo 6. Creyó la palabra que Dios le dio. Aceptó que lo que Dios le decía era verdad. Y la palabra de Dios ahora la tenemos en un libro, está en la Biblia. Esta palabra es la que nosotros debemos creer, aceptar, recibir. Aceptar que lo que dice es cierto. Pero muchas veces nosotros nos ponemos como el orgulloso. No queremos aceptar, no queremos creer, nos resistimos a aceptar, cuestionamos la Biblia. Y fíjense, en el versículo 8
Abraham le preguntó, pero no con duda, no cuestionando a Dios, solo le dijo: Señor, ¿en qué conoceré que voy a heredar la tierra? Porque Dios le prometió que le iba a dar tierra, hijo, muchos hijos más, y luego tierra. Y el Señor le dijo en el verso 9: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y ahí Abraham los sacrificó y los presentó como una ofrenda delante de Dios. Pero lo más importante es el versículo 18. Abraham primero creyó, aceptó lo que Dios decía. Y el versículo 18 que dice que ese día hizo un pacto. Jehová, ese día hizo Jehová un pacto con Abraham. Pregunta: ¿Abraham hizo pacto con Dios? ¿Y por eso le dio las becerras? ¿Le dio los animalitos? Porque él dijo: voy a hacer pacto con Dios. ¿Quién hizo pacto? Dios hizo el pacto con Abraham. Abraham presentó la ofrenda. En esa ofrenda se hizo el pacto. Sobre la muerte de estos animalitos, Dios, ya si leemos bien el pasaje, Dios se movió entre esos animales y dice: y ese día Dios hizo pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Lo que hizo Abraham fue recibir la palabra, creerla, aceptarla. Y Dios, después de darle la palabra, lo llevó a un pacto. Cuando nos presentan el Evangelio, nos dicen que por la muerte de Jesús nuestros pecados son perdonados. Y la persona que acepta entrará en un pacto con Dios, porque Jesús murió en cumplimiento del pacto. El Nuevo Testamento también se podría llamar el Nuevo Pacto, porque está fundado en el sacrificio de nuestro Señor. Así que estamos nosotros en una relación, en un pacto. Un pacto es una entrega. Nosotros no hacemos el pacto, es Dios el que hace el pacto. Si alguien renta algo, él no lleva el contrato de arrendamiento. El dueño del lugar tiene el contrato y él le dice: bajo estas condiciones te lo puedo rentar. Dios es el que pone las condiciones. Y la única condición es creer en Jesús, aceptar el sacrificio, y Dios le extiende a esa persona el perdón y la salvación. Así que Abraham, nada más por este acto de creer, fue llevado a un pacto. Y a través de este pacto viene la descendencia del pueblo judío, pero también viene la descendencia que es de fe, que somos nosotros. Pregunta: ¿un cristiano debe circuncidarse para agradar a Dios? Vemos que no, porque Abraham es padre del pueblo judío que es circuncidado y es padre de los que no somos circuncidados de esa manera. Lo único que hizo Abraham fue creer en Dios, aceptar lo que Dios hizo por él, y de esa manera nosotros solamente debemos creer y aceptar lo que dice Dios que ha hecho por nosotros. Eso es todo. Ahora dicen: bueno, pero es que tiene que haber algo más, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? No, solamente es creer y recibir. Si vamos al libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz, estamos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Por creer. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Ahora, justificar es un acto de Dios. Es un acto en el cual Él declara justa a una persona. Dios a la vez es un juez. Por eso es que Cristo es nuestro abogado. Él es un juez. ¿Y qué hace un juez? Dictar sentencia. El juez examina las pruebas. Al final dictará una sentencia. No todos los tribunales son como los que vemos en la televisión, que hay un grupito por allá, que esos son los que van a decidir y el juez nada más dicta la sentencia. Aquí Dios es juez. Él es el juez y Él determina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos presentamos ante el juez. Si fuéramos por nosotros mismos, no nos recibe. Pero si nos presentamos en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, entonces el juez nos extiende el perdón. El juez hace una declaración, nos declara justos. Eso es como que nunca hemos pecado delante de Él. ¿Por qué? Porque nos amparamos en Cristo. Si tienen abierto el libro de Romanos, dice el verso 9, capítulo 5, verso 9, pues mucho más, ¿estando qué? ¿Estando qué? ¿Cuándo estamos justificados? Ya. Estando ya justificados en su sangre. Es un proceso legal. Cómo Dios puede tomar a una persona y declararla justa, como que nunca hubiera pecado. Es a través, no es nada más así como tirar una moneda al aire o repetir una frase. Es un proceso legal. Nuestra culpa se la depositaron a Cristo en la cruz del Calvario. La justicia de Cristo, el Padre nos la otorga a los que creemos. Por eso nos declara justos. No que somos justos. Si ustedes ven, dice justificados. O sea, Dios nos ha justificado gratuitamente, dice Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esto es mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Cristo murió por nosotros y nos da su justicia, y nuestros pecados le fueron cargados a Él, fueron puestos a la cuenta de Él. 3:24, perdón, yo dije Romanos 5:9 y leí el 3:24, cambié los textos. El 5:9 dice, estando ya justificados en su sangre. Y 3:24 de Romanos dice, justificados gratuitamente por su gracia. Este versículo se escondió en la Edad Media porque vendían los perdones. Les explicaba hace un momento. Cuando vendían las indulgencias, le decían a las personas que comprando ese documento, pagando dinero por ese documento, se les iba a extender un perdón. Pero cuando leemos Romanos 3:24 nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es el amor inmerecido de Dios. La gracia es el favor, todo lo que Dios nos da de su buena voluntad. No nos pide nada a cambio, solamente recibirlo, solo aceptarlo. Amén. Así que la justificación nos va a enseñar dos cosas. Número uno, nuestra relación con Dios. Cuando nos presentamos ante Dios, vamos como justos. Nosotros siempre enfatizamos a veces, no, pues es que yo pues me siento pecador y me siento mal delante de Dios. Lo que ha hecho Dios es extendernos un perdón. Dios nos extiende perdón. A todo el que quiera arrepentirse, Dios lo va a perdonar. Lo único que tiene que hacer una persona es ampararse en Jesús. Creer que Jesús fue el que pagó por mi deuda. Y lo que va a hacer Dios es extendernos el perdón
extendernos como un certificado de justificación para declarar que el que cree en Jesús, el que recibe el sacrificio de Jesús, el que entienda que por la muerte de Jesús recibe el perdón, a ese Dios lo declara justo, justificado. No es que seamos justos ahora y que nos creamos justos, sino que somos justificados. Es la diferencia. Así que nuestra relación con Dios es una relación de amor y de aceptación. Nos toma por justos. Y nuestra posición delante de Dios es como hijos amados, limpios, perdonados, justificados delante de Él, del mundo y también delante del diablo. Porque ¿cuál es el trabajo del diablo? Acusar. ¿Qué va a hacer el diablo toda su vida? Va a acusar. Miren, cosas que pasaron hace 20 años, 30, 50 años, ¿qué va a hacer el diablo? Las va a poner el dedo para acusar. Son cosas que el Señor ya perdonó. Son cosas que están borradas. Creo que hay unos delitos que por ley, al tiempo, se dejan de perseguir. Ya no se puede hacer nada. ¿Cómo se llama? Prescriben, se dice. Bueno, dice alguien, bueno, sí robé el banco, pero fue hace 20 años y ya no me pueden hacer nada. Pero aquí no es así. Aquí es mi pecado, se lo cargaron a Jesús. Él pagó por mis pecados. ¿Qué me extiende Dios? El perdón. Y con el perdón viene la limpieza. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué nos atribuye Dios? Justicia. Nos considera justos. No nos va a cobrar, no vamos a tener que pagar nosotros, porque Él nos está tomando como personas justos. Ahora volvemos al texto de 2:4. Si se recuerdan, ¿qué dice? El justo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Por su fe va a vivir. ¿Qué va a hacer el justo? Vivir. Pero ahora, ¿por qué? Por la fe. Vivir. En el hebreo, vivir está asociada, es una palabra chaya. Chaya, esa es la palabra para vida, vivir. El justo vivirá. Y es una palabra que está asociada a respirar. Por eso es que nos fijamos, ¿verdad? Cuando alguien está vivo, pues si respira. Cuando los bebecitos están, que parece que no respiran. ¿Alguna mamá no puso un espejito en la nariz del bebé para ver si estaba respirando? Bien. La vida se asocia en la cultura hebrea y en la palabra, vemos que hay como un juego de palabras con la respiración, y tiene mucho sentido porque Dios respiró, sopló sobre el hombre, le impartió aliento, le impartió vida. Así que se asocia la vida con la respiración. Pero la vida, la idea fundamental es vivir y respirar. Y esta palabra vivir significa existir, florecer, disfrutar de la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir ininterrumpidamente. La respiración es la evidencia de la vida en una persona. Ahora, ¿se recuerdan que hay un salmo que tiene que ver con respirar? Todo lo que está vivo, todo lo que respira, ¿qué debe hacer? Alabar al Señor. Hasta los peces respiran, ¿no? ¿Sí? Sí, los peces respiran. No habla David en los salmos de monstruos marinos. Dirá, bueno, es que David era bien exagerado. David decía, no, pues
que las bestias, que los animales. Mira, el sentido de vivir por la fe es que todo lo que respira debe alabar a Dios. Todo lo que está vivo. Es la misma palabra vivir en el texto de Habacuc. Vivirá por fe. Todo quiere decir que todo lo que hacemos debería ser por fe. Ahora, si no quieres hacer algo por fe, no deberías respirar, porque no puedes separar la respiración de lo que hagas. O está bien, te lo voy a poner de esta manera. Haz tu voluntad sin respirar. A ver cuánto te dura. ¿Quieres hacer tu voluntad? Hazlo sin respirar, porque el que respira debe alabar a Dios. Todo lo que respira. Y hay una explicación de cómo en el respirar, porque el nombre de Dios no tiene vocales, y que en la respiración se pronuncia el nombre de Dios. Han dado una explicación acerca de eso. Creo que tiene sentido si vemos que la voluntad de Dios es que la vida que está en nosotros la vivamos para Él. Todo lo que hagamos, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué es vivir? Vivir es todo lo que hacemos. La persona que cocina, la persona que trabaja, la persona que duerme, la persona que se baña. La vida es la suma de todas estas cosas y todo lo debemos hacer por fe. No hay algo que no podamos hacer que no sea por fe, pero debemos estar conscientes. Por eso la Escritura nos enseña que todo lo que hagamos, los últimos 2 versículos en Colosenses capítulo 3, nos dice el versículo 17 en Colosenses 3:17, vamos a leer uno en el 17 y en el 23. Nos dice: y todo lo que hacéis, ¿qué? De palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Vas a viajar. Ay, hermano, qué religioso es usted. Dile: en tu nombre, Señor, vamos a ir a esta ciudad. Te vas de vacaciones, Señor, gracias. En tu nombre vamos de vacaciones. Todo lo que hagas. Bueno, que van a la escuela, que no van a la escuela, en el nombre del Señor. Voy a ir a solicitar un trabajo, en el nombre del Señor. Tengo un proyecto, quiero ir a visitar a un pariente, ve en el nombre del Señor. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué más? ¿Y qué más? En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Sabemos que vamos a tener un buen viaje. Sabemos que va a haber un buen camino delante de nosotros. Sabemos que Dios nos va a librar del mal. Hay un proyecto de trabajo, sabemos que está en las manos del Señor. Lo hacemos todo, de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 23, ¿qué nos dice? Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Quieres servir a Dios? ¿Para quién hay que hacerlo? ¿Para quién? Para el Señor. Mire, si recogiéramos un papelito ahí que está fuera de lugar, ¿para quién lo hacemos? ¿Para quién? Para el Señor. Lo que quieras hacer de servir al Señor, hazlo para Él, en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues lo va a ver, porque Él ve todas las cosas y ve los corazones con que lo hacemos. Así que todo lo que respira
alabe a Dios. Si tú quieres hacer tu voluntad, la deberías hacer sin gastar el oxígeno del Señor. ¿Por cuánto tiempo haríamos nuestra voluntad sin respirar? ¿Cuánto nos duraría el gusto de hacer nuestra propia voluntad sin respirar? Porque todo lo que respira debe alabar a Dios. Por eso es que lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Pastor, yo aquí en mi cocina como si ya estoy cansada de cocinar. Años de cocinar, 40 años cocinando, lavando trastes, platos, ollas. Hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. Sales a trabajar, manejas un auto, hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo para el Señor. Lo que hagas, que le dé gloria a Dios, que le dé honor a Dios, que todo lo que hagas sea una forma de expresar alabanza a Dios. Y creo, ¿saben qué, hermanos? Que si lo hiciéramos, nos cambiaría la vida. Porque no alabamos a Dios solamente el domingo. Imagínense un hijo de Dios que alabe a Dios el domingo. 4 o 5 cantos. Esa es toda la alabanza que una persona le puede ofrecer a Dios. Es nuestra vida. Desde que nos despertamos, en cuanto abrimos los ojos, ¿verdad? Porque algunos empiezan a pelear con el despertador, lo ponen 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos. Le están tratando de robar descanso al descanso. Ponlo, deberíamos acostumbrarnos a la hora que lo ponemos, a esa hora me levanto, pero nos hacemos patos nosotros con el despertador, ¿verdad? 5 minutos más. Y luego no descansamos porque no me quiero quedar dormido, es que no me puedo quedar dormido, pero 5 minutos más. Llegan los 5 y ¿qué decimos? Otros 5 y ya. Mira, en el momento que abre los ojos, gracias Señor. Te toca baño, vamos a decir, es lunes, te toca baño. Tienes agua, tienes un lugar donde te puedes meter a bañar. No es un baño público, no es a jicarazo, y tienes agua caliente. Ya la hicimos. Pero pues no te pases, no te acabes el gas en una sola bañada. Y luego dices, pero vamos a preparar un cafecito. Tienes agua, tienes una olla, tienes estufa. ¿Cuántas cosas para dar gracias? Ay, ya no sé qué hacer con este cabello. Tienes cabello. Tienes jabón, úsalo. Pasta de dientes. ¿Cuántas cosas tenemos, hermanos? Y digo, quiero ir el domingo a alabar a Dios. Toda una semana de ingratitud y crees que el domingo vas a expresar gratitud. Gratitud, hermanos, y alabanza es cada respiración. Cada respiración. Todo lo que respira, alaba al Señor. Entonces todo lo que hacemos es para Él. Te sientas, te acuestas, entras, sales. Lo que hagas, que sea para la gloria del Señor. Amén. Y no pensemos que solo el domingo. El domingo nos juntamos todos para alabar. Pero cada quien en su respirar alabe al Señor. Cada respiración alaba al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Amén. Oremos. No es cuando ocurren cosas especiales que debemos dar gracias. En cada respiración debe haber gratitud y alabanza para Dios. Y si quieres hacer tu propia voluntad, hazlo sin respirar. Y te darás cuenta que no podrías vivir para hacer tu propia voluntad.
todo lo que respira, que alabe al Señor.